Bueno, he recibido muchas consultas respecto de la electrónica, así que vamos a hacer un repaso por los componentes de electrónica y motores que vamos a tener en nuestra impresora RepRap. Empezando por la electrónica, que creo que es lo más estándar, podemos tener una alternativa de montar un RAMPS, que es un shield que se monta sobre un Arduino Mega. Esa es una alternativa, ¿sí? Y otra alternativa es tener un Sanguinololu. En realidad, como sugerencia, iría por un RAMPS. El Sanguinololu, si bien es mucho más económico, tiene algunos problemas, hay que andar, si usamos cama caliente. Si no vamos a usar cama caliente no hay problema, podemos usar cualquiera de los dos. Pero con la cama caliente y el amperaje que manejan, que tienen que manejar estos conectores, suelen tener problemas, hay que cablear los 4 pines obligatoriamente. Si bien usa 2 para distribuir el amperaje, se recomienda en todos los sitios usar los 4 pines de este conector. Igual hay que cablearle unos puentes para reforzar las pistas, porque las pistas del circuito impreso no soportan bien el amperaje, con lo cual también tiene problema con los MOSFET. Es mucho más variable. Obviamente es una solución mucho más económica. En internet ronda los $20-25, con lo cual hace que sea muchísimo más accesible que un RAMPS Arduino, porque el Arduino ya cuesta más o está en ese valor, ¿sí? Cuando le sumamos el RAMPS, eso aumenta el costo significativamente, y un RAMPS con los Pololu debe rondar los $80 aproximadamente. Bien, el RAMPS se monta sobre el Arduino en los pines, alineando los pines con cuidado de alinearlos correctamente. Tanto sea un Sanguinololu o un RAMPS, vamos a montar los Pololu. Estos son los drivers que manejan los motores. Entonces, teniendo cuidado, el Pololu tiene un potenciómetro. Ese potenciómetro pequeño tiene una orientación. Bueno, les recomiendo visitar el wiki para montarlo y asegurarse que los pines estén alineados. En este RAMPS vamos a poder poner 5 Pololu para los motores que manejan el eje X, el eje Y, el eje Z, y 2 extrusores, E0 y E1. La posición del Pololu no es indistinta, es obligatorio que esté orientado en un sentido. El RAMPS cuenta, además de la conexión para los 5 Pololus, tenemos los pines para conectar luego los motores, 2 juegos de pines para el motor del eje Z, ya que tenemos una derecha y una izquierda, o mejor una derecha y una izquierda, y para los 2 extrusores. Luego tenemos los conectores para los fin de carrera, los termistores, el hot-end y los 2 hot-end y la cama caliente. Y la conexión eléctrica para los motores y el extrusor, 5 A y 11 A para la cama caliente. Esto les dejo en la descripción el link al wiki donde está todo el conexionado de los cables. Respecto de los motores, este es un motor NEMA 17. Bueno, la diferencia entre NEMA 17 o 23 se la da el cuerpo del motor, ¿sí? Entonces, en casi todas las impresoras usamos motores NEMA 17. En algunos casos, por ejemplo, hay extrusores para NEMA 23, o hay algunos otros montajes de CNC en los que se puede usar estos motores NEMA 23. Los paso a paso funcionan todos de manera similar. En muchos casos van a tener la suerte de que los cables
vengan con el código de colores que está descrito en el wiki, que es este negro, rojo, azul, verde. En ese caso, sencillamente hay que verificar cómo están los conectores, si están cableados de la manera que indica el wiki, y conectar con los pines, si están puestos los pines, si no hay que crimparle unos pines, y montarlos, conectarlos al RAMPS. Por ejemplo, en este motor tengo un conector armado, yo conectaría mi motor al RAMPS de esta manera. Puede ocurrir que al conectar yo el motor de esta manera, el motor gire en el sentido opuesto al que yo deseo. Bueno, puedo modificarlo en el firmware, que es la pieza de software que se sube al RAMPS para manejar toda la electrónica, o puedo directamente invertir el motor. Al invertir el conector, el motor que giraba en el sentido horario, por ejemplo, pasará a girar en sentido antihorario. Esa es una técnica. Cuando tengo los pines sueltos, solamente con invertir un par, ya sea la fase A o la fase B del motor, invertir estos dos cables, ya eso basta como para que el motor cambie en su sentido de giro. Muchas veces, como pasa con este motor, bueno, como decía, este motor tengo la suerte de que tiene el código de colores correcto, pero en este caso tengo otro NEMA 17, que por empezar ya puedo ver que el cuerpo es más largo. Esto ya me indica que este motor tiene más torque que este, ¿sí? Si bien tengo que entrar a la especificación, pueden estar por ahí cerca si este es de alto torque y este es de bajo torque, pero el cuerpo es un buen indicativo, el largo del cuerpo es un buen indicativo de la potencia del motor, en los paso a paso, ¿no? En este caso, este motor, pueden ver que es un motor de 6 salidas. En vez de tener 4 cables, tiene 6. Y acá voy a necesitar identificarlo. Bueno, en este caso particular, la marca Vexta tuvo la buena idea de ponerle colores distintos a los cables. Eso, puedo buscar el motor con este código, y en la página de Vexta, con un poco de esfuerzo, ya que no es tan sencillo encontrarlo, va a estar la especificación de cómo están conectadas las fases internamente dentro del motor. Pero bueno, yo tendría otras alternativas para determinar cuáles son las fases de un motor. Puedo hacerlo con un tester. Con un tester o multímetro yo podría buscar cuáles pares tienen la misma impedancia, ¿sí? Si ponemos el multímetro en ohms y vamos buscando los pares, vamos a encontrar que hay dos cables que están conectados entre sí, 2 cables que están conectados entre sí. Testeando la combinatoria, que no son tantas, puedo descartar y establecer cuáles son las fases de este motor. Ahora, por ahí no tengo un tester a mano, o hay otras técnicas que sin usar un tester me pueden servir. Una de las técnicas es sentir el libre giro del motor. Yo hago girar el eje del motor y este gira libremente, ya que el bobinado no está cargado. Ahora, simplemente con puentear un par, ya el motor no gira libremente. Entonces ahí ya determiné una de las fases, y al unir el otro par determino la otra de las fases, ¿sí? No hace falta tenerlo conectado a ninguna fuente de alimentación de ningún tipo, simplemente al puentear yo una fase, el motor no quiere girar libremente. Otra técnica para determinar
que tengo una fase es conectar un LED. Simplemente con sostener el LED en una fase y girar el motor, el LED se enciende. Entonces ya sé que ahí tengo una fase, y por otro lado conecto el otro motor al LED y de la misma manera tengo la otra fase. Entonces esta es una muy buena técnica para asegurarme que tengo las fases. En algunos motores que tienen, por ejemplo, 6 cables u 8 cables, voy a tener que evaluar qué par de cables. Ahí sí lo más probable es que un multímetro sea de utilidad, porque puedo tener impedancia, ya que tengo en el cableado uno de los pines de estos que están cortados acá, son centrales y internamente están conectados a la fase, simplemente están en el centro del bobinado, digamos, el bobinado sale, pasa por uno de los conectores y vuelve a salir al final del bobinado en el otro cable. Entonces, en este caso por ahí tengo 12 ohms en el medio y 24 ohms de punta a punta. Entonces, bueno, voy a buscar los pares. Si yo tuviera 6 cables, los pares que me dan la mayor resistencia. Entonces, encontrando el par que tiene la mayor resistencia, ahí voy a poder determinar cuáles son los extremos de mi bobina. Ahora, cuando conecto esto a mi electrónica, voy a querer conectar esto a la fase A, sin preocuparme en un principio de cuál es A positivo y A negativo, y a la fase B sin preocuparme cuál es B positivo o B y B menos, ¿sí? Luego voy a poder invertir la polaridad si es que estoy ensayando con un motor del que desconozco el funcionamiento. Lo que tengo que evitar es de unir los A, ¿sí? Si yo uno las dos fases positivas en la electrónica, lo más probable es que termine con un pololu frito, si no es que termino con un ramps frito por completo, ¿sí? En algunas electrónicas o en algunos drivers, como el TB6560 o algunas electrónicas de esa característica, seguro termino con un driver frito si no respeto las fases al conectarlas a la electrónica. Esto que mostraba que se aplica también a los motores NEMA 23, acá, bueno, el fabricante me hizo un rojo y rojo blanco y verde blanco. Bueno, eso me ayuda a establecer cuáles son las fases del motor. Entonces, NEMA 23 funciona exactamente igual. Este otro motor, del cual tuve que buscar, este es un motor que tiene 8 cables que salen de las bobinas, ¿sí? Y también, una vez que determiné cuáles eran los bobinados, puedo conectarlo a mi electrónica. Esto es válido para cualquier uso de motores paso a paso, no solo para el montaje de impresoras 3D. Algunas recomendaciones. Bueno, hay algo que es clave cuando yo monto mi motor. Si yo estoy haciendo pruebas, digamos que empiezan a montar su electrónica y van a hacer un ensayo, una de las pruebas que alguien haría es tomar un motor, conectarlo, montar mi electrónica, darle alimentación. Si voy a probar mi motor, basta con alimentar este positivo y negativo, simplemente con que yo tenga 12 volt y 5 amperes en estos dos pines,
ya voy a hacer funcionar mis motores. Estos dos pines son para alimentar la cama caliente, así que mientras yo no quiera trabajar sobre la cama caliente, no estoy obligado a conectarlos. Entonces, bueno, yo podría querer probar simplemente alimentando con 12 volts, conectando mi USB, subo el firmware e intentar mover el eje X. Y lo que voy a descubrir si hago esta conexión es que mi eje X no se va a mover. Y esto es porque no tengo conectados los fines de carrera. En tanto yo no tenga conectado el fin de carrera, el eje no se mueve. Entonces es algo importante cuando empiezo a montar mi máquina, probar y conectar mínimamente los fines de carrera y un motor. De esa manera voy a poder verificar que este motor se mueve, y una vez que tengo puedo poner el siguiente Pololu e ir probando mis 4 o 5 motores, dependiendo de si voy a tener un solo extrusor o voy a tener 2 extrusores. Algo importante dentro de la electrónica y que es algo que debo resolver previo a armar y montar todo, y es cuántos jumpers voy a poner debajo de mis Pololu. En general ponemos los 3 jumpers porque todos queremos 16avos de paso. Digamos, más micropasos significan mayor precisión en mi impresora. Entonces es muy raro que yo saque los jumpers para dejar paso completo, o ponga uno para medio paso, 2 para un... bueno, depende de las posiciones: paso, medio paso, un cuarto de paso, un octavo de paso o 16avos de paso. Entonces pongo mis jumpers y luego monto mis Pololu encima de ellos. Digo, es importante porque una vez que monte los Pololus y que ponga en los Pololu los disipadores de calor, ya se me imposibilita acceder a estos jumpers, con lo cual hay que resolverlo de antemano, ¿sí? En cuanto a la alimentación de 12 volts de la que hablaba, podemos recurrir a fuentes de PC que tengamos tiradas por ahí, o que reciclemos de algún gabinete viejo. Se puede conectar de una misma fuente los 12 volts a ambos terminales. Eso va a depender de qué amperaje nos esté entregando esa fuente en 12 volts. Otra alternativa es alimentar con 2 fuentes distintas cada uno de estos terminales. En mi caso, por lo general, alimento con fuentes de PC con 2 fuentes, una alimentando motores y extrusor y otra alimentando la cama caliente. De esa manera, con fuentes de alimentación de PC de bajo costo, que por lo general no pueden entregarnos los 20 amperes que necesitaríamos para poder manejar toda la electrónica con una sola fuente, digamos, tal vez lo dicen en su sticker o en la etiqueta que dice que da 20 amperes, pero en la realidad 20 amperes o 16 amperes que son necesarios para manejar esta electrónica en manera continua o casi constante, es muy difícil de obtener. Por eso yo lo que suelo hacer es tomar fuentes de PC que dan hasta 20 amperes y conectar una a cada terminal. De esa manera me aseguro que la que está en peor condición esté entregando los 11 amperes que necesito para la cama caliente, y la otra va a trabajar mucho más liviano porque solo tiene que entregar 5 amperes, que son lo necesario para mover motores y extrusor, ¿sí? Principalmente el consumidor es que es el heater cartridge, que es el que va a calentar el hot end y es el que realmente consume más energía. Bueno, si bien todo lo que sea impresora RepRap vamos a armarlo con motores NEMA 17, que por lo general en este caso consume 1,2 amperes, este consume 1,7 amperes,
Ambos son de 1.8 grados por paso o 200 pasos por vuelta, algo que es más que suficiente, pero en ese caso, si yo tuviera dudas de cuál es la precisión que quiero, le recomendaría entrar a la Prusa Calculator. Simplemente googleen Prusa Calculator y ahí los va a linkear a la calculadora que hizo Joseph Prusa para evaluar distintas alternativas de combinar motores o correas dentadas y transmisión por varilla roscada con distintos pasos, y ahí vamos viendo qué precisión nos da si tengo motores de 1,8 grados, de 0,9 grados, si uso una correa dentada T5, T2.5, GT2 o la correa que yo quisiera utilizar. Y dependiendo de la cantidad de dientes podemos ver qué precisión vamos a tener, ¿sí? Otro elemento importante es nuestro termistor, ¿sí? El termistor es una resistencia variable, es una resistencia que reacciona a la temperatura y en base a la temperatura modifica su impedancia. De esa manera la electrónica, a la que yo voy a conectar hasta 3 termistores para manejar cama caliente, extrusor 1 y extrusor 2, esta resistencia va a indicarle por su variación de impedancia en qué temperatura estamos. Algo que es muy importante, pero muy importante, es validar esa información. ¿Qué quiero decir con validar esa información? Yo voy a conectar un termistor que según un datasheet o una información técnica que obtengo de internet del proveedor o por ahí de algún calco que me indica el número de parte de este termistor, voy a terminar buscando una especificación técnica y eso lo voy a indicar según eso en el firmware, en la configuración del S-Printer, Marlin, GRBL o el firmware que yo le vaya a cargar a mi electrónica. Voy a decir, tengo una resistencia de tipo, marca y modelo tal o cual. Podría yo decir que es una resistencia genérica de 100K y tal vez estoy en lo cierto o tal vez no. Es importante validar la temperatura que nos está informando nuestro termistor. En realidad el termistor va a variar en su impedancia. Esa variación en impedancia va a ser interpretada por una tabla dentro del firmware. En la mayoría de los firmware la tabla está en un archivo que se llama termistor.h y dentro de ese termistor.h hay distintas funciones que básicamente hacen una traducción de una cierta impedancia equivale a cierta temperatura, y entonces con distintos escalones intermedios se trata de reproducir de la forma más simple la curva de temperatura e impedancia que va teniendo el termistor. Digamos, al variar la temperatura varía su impedancia, pero esto no es lineal. Entonces el termistor.h intenta describir esa curva para cada termistor y de esa forma traducir de la mejor manera o de la manera más exacta posible la temperatura real de nuestro hotend. Entonces, cuando empezamos a configurar nuestra electrónica, algo importante para tener a mano es un multímetro. Si pueden tener un multímetro que tenga una opción para medir temperatura, con esta sonda de temperatura de mi multímetro, yo voy a poder censar qué temperatura hay en mi hotend. Entonces, al censar la temperatura de mi hotend,
yo puedo asegurarme que lo que me indica el software en el monitor en cuanto a cuántos grados alcanzó mi hot end es real comparándolo con una medición externa. Si yo simplemente me baso en la lectura del termistor y mi termistor está mal configurado, tal vez la electrónica y el software me dicen que tengo 150 grados y por ahí tengo 200 grados, que no sería tan grave. El problema es si supero los 250 grados. Si en algún momento yo supero con la mayoría de los hot ends los 250 grados, es muy probable que queme alguno de los componentes plásticos, ya sea que tenga teflón, PEC o cualquier otro componente que en su mayoría no superan los 250 grados. Si tengo un hot end full metal, digamos, completamente hecho en aluminio, bronce o incluso acero, esos termistores no van a tener un problema si yo los paso de temperatura. Sí, obviamente puedo tener problemas con tapar mi boquilla, porque el plástico, una vez que pasa de esa temperatura, se empieza a carbonizar y eso produce unas partículas que después terminan obstruyendo el orificio de salida de la boquilla, que siendo de 0,5, 0,35 milímetros, es muy pequeño para que algunas partículas de esa carbonización pasen y termina obstruyéndome el hot end. Otra alternativa es tener una pistola, algunos dicen láser, en realidad es sensa por infrarrojo. El láser es para apuntar aproximadamente en la zona que quiero medir. Si bien las mediciones con esta pistola son aceptables, en algunos casos es muy difícil medir zonas pequeñas, ya que el cono que genera el infrarrojo es muy grande. Entonces un hot end, que es una pieza muy pequeña, es muy difícil de medir con este instrumento. El rango de error es muy grande. En cambio, una cama caliente o algún otro artefacto de mayor tamaño, o la salida de un aire acondicionado, por ejemplo, son más fáciles de medir y la medición es más exacta para ese tipo de aplicaciones. En nuestras aplicaciones el multímetro es mucho más eficiente, más preciso y además es mucho más práctico, ya que por un lado en el hot end podemos poner el termistor y por el otro la sonda de temperatura del multímetro, y en tiempo real podemos evaluar qué temperatura estamos teniendo según nos dice el multímetro y según nos dice el software de impresión de la impresora 3D. Bueno, espero les sirva esta recorrida y según las consultas e inquietudes trataremos de evacuarlas en algún próximo capítulo. Gracias.